Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, 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 entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor, les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben. Siempre están yendo, siempre hacia alguna parte. Esperan. No esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro, el otro. Los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento, tienen serpientes en lugar de brazos. Las venas del cuello se le hinchan también como serpientes para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir, porque si se duermen, se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos salen de sus cuevas temblorosos, hambrientos, a cazar fantasmas. Se ríen de la gente que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad, verídicamente, de las que creen en el amor como en una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo, el triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda confrontación. Vacíos, pero vacíos de una a otra costilla. La muerte le fermenta detrás de los ojos y ellos caminan, lloran hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con el sexo, a mujeres que duermen con la mano en el sexo, complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando, llorando la hermosa vida. Jaime Sabines, de un poemario que se llama igualmente Los Amorosos. Creo que por ahí va la cosa, por mirarnos en lo que somos, en los que somos y en las que somos, como venezolanos, venezolanas, caribeños, caribeñas, latinoamericanos y latinoamericanas. Tenemos la necesidad de mirarnos no solo en términos de identidad, sino sobre todo en términos de identidad. No la identidad como algo accesorio o un acompañante cualquiera de nuestros quehaceres, sino la identidad latinoamericana como un componente irrenunciable de nuestro ser, de la forma como nacemos, como vivimos, como resolvemos o no resolvemos algunas cosas. Hablar de Latinoamérica hoy en el mundo está también como un poco de moda, ¿no? Entonces, también puede ser peligroso hablar de algo de lo que quizás desde algunas miradas pudiéramos caer en lugares comunes. Yo creo que podemos empezar a pasar las láminas. ¿Está empezando? ¿No? Yo puedo quitar esto de aquí, ¿verdad? Yo soy maestro de escuela, así que yo me voy a acercar para allá. Déjalo que se quede, tranquilo. Veamos. Implicaría entonces esta conversa establecer, digamos,
el sentido del diálogo y posiblemente poner unas dagas de plata sobre la mesa. ¿Cuáles? Los conceptos que utilizamos los maestros y las maestras en general para referirnos a ciertas áreas de la realidad. Algunos de estos conceptos, algunos, los que por ahí se denominan, lógicamente, conceptos pedagógicos. Pedagogía, educación, formación, procesos de enseñanza-aprendizaje, didáctica y otros conceptos pedagógicos como, por ejemplo, instrucción, capacitación, entrenamiento, currículum oculto, evaluación, ¿no? Y las novedades que afortunadamente vienen apareciendo. Hay alguna gente hablando especialmente de la necesidad de superar la construcción del concepto de proceso de enseñanza-aprendizaje por el de procesos de aprendizaje. Aquí al frente, la gente del CEPAP de la Universidad Simón Rodríguez, alguna gente de ahí viene hablando precisamente de la necesidad de reconstruir, resignificar ese concepto y hablar de procesos de aprendizaje. ¿Cómo vamos viendo la cosa por acá? Para que esto parezca una clase, Karim. Empecemos por educación. Afortunadamente hay debates sobre las construcciones de estos conceptos, porque estos conceptos se hacen desde puntos de vista, desde perspectivas, desde miradas, desde acumulados históricos, desde acumulados culturales, desde la lucha de clases, ¿no? Entonces, desde nuestra mirada, desde nuestra perspectiva, desde los espacios en los que militamos, vemos la educación como proceso sociohistórico de formación. Educación acá no es sinónimo de instrucción, no, y siempre lo acotamos, no es sinónimo de capacitación, no es necesariamente sinónimo de enseñanza, es un proceso cultural de múltiples sentidos en donde hierve las preguntas, las respuestas, pero que sobre todo va dirigido autónomamente, me atrevo a decir ahora, hacia la edificación, hacia la construcción, hacia el levantamiento, pudiéramos decir también, del ser humano. Entonces entendemos, repito, la educación como proceso sociohistórico de formación no está aislada, está en un contexto, está marcada por acumulados históricos, está marcada por el tema del ser de la sociedad en la que se desarrolla, como acumulado histórico también, está marcada, asignada además por la cotidianidad, está marcada, asignada por las referencias utópicas. Entonces, educación es un acumulado de historia, contemporaneidad contradictoria y utopía. Pero entendemos entonces el proceso, repito, de formación como edificación del ser humano. Entonces vean el lío en el que estamos en una sociedad, ¿no? Como la que vivimos en el mundo en este momento, marcada en gran medida con tensiones, luchas, resistencias, sobre todo por el pensamiento y la acción mercantil, capitalista, burguesa. ¿Sí? Edificar un ser humano en una sociedad burguesa es un lío, es un nudo, ¿no? Y es un reto para mujeres y hombres que se reconozcan, que se reconocen, que nos reconocemos como seres humanos. Si la educación es eso, no solo enseñar, por eso nuestras escuelas de educación están a su vez metidas en un lío, porque algunas solo enseñan técnicas instruccionales. Entonces usted es licenciado en educación y usted sabe utilizar PowerPoint ahora, ¿no? Nada. Entonces todo el lío económico, social, político, cultural, de lucha de clases, de epistemología, de amoríos, de despecho, eso está fuera de los libros de currículum. Y yo siempre lo pregunto, ¿alguna o alguno de ustedes ha visto un capítulo sobre despecho
en algún libro de currículum? Tú te estás riendo. Seguro que sí. No, entonces los despechos no existen para la didáctica. Y uno se la pasa despechado. ¿Ah? Despechos del amor o despechos de otro tipo, políticos, culturales, sociológicos, históricos, ¿no? Aquí seguramente habrá gente que no se ha despechado, ¿no? Podemos hacer una encuesta, o levantamos la mano tipo escuela, ¿verdad? O preguntamos directamente: princesa, ¿tú te has despechado? No. Dios mío, alguien que le tome una foto a esta mujer. Todos los viernes, exacto. Si se te descuida un sábado también. ¿Alguien se ha despechado? De pana, alguien se ha despechado. Morena, ¿tú te has despechado? ¿Tú, princesa, te has despechado? ¿Cómo es eso? Es un dolor, ¿verdad? Si una mujer que uno ama, siempre son las mujeres las que aman, las que abandonan, ¿no? Entonces los hombres somos los abandonados, ¿no? Si una mujer que uno ama lo abandona, uno es algo así como una nada ambulante, ¿verdad? Nada, no existes, ¿no? Pero no hay manuales de despecho. Perdón, sí hay manuales de despecho, solo que no aparecen como manuales, aparecen en los libros de poesía, ¿no? Entonces, leyendo poesía uno va soportando eso que tú no has vivido. Morena, ¿cómo te llamas tú, princesa? Francis. Francis no se ha despechado. Una foto ahí para Francis. Una foto con Francis aquí. No, y parece jocoso, pero cuando uno está despechado es lo peor del mundo. Entonces, el despecho, que no está en los libros de didáctica, tampoco está el concepto de lucha de clase, ¿no? Tampoco están otros conceptos cotidianos, digamos, como tortura. ¿Alguien ha visto la palabra tortura en un libro de didáctica? No, en el mundo se tortura. Todavía ecología aparece, ¿verdad? Corrupción de repente, pero tortura no aparece. La tortura existe y este pueblo ha sufrido torturas. ¿Por qué nos desviamos? Porque entonces el problema de la educación es un problema complejo. Por ser complejo entonces pasa a ser más bien problemática y no solo problema particular. Y siendo social, siendo humano, hay reflexiones sobre ella, sobre la educación como proceso sociohistórico de edificación del ser humano. A eso es lo que nos referimos por acá con pedagogía, ¿no? Podemos entender, hemos dicho históricamente una diversidad de definiciones de estos conceptos y contemporáneamente encontramos una diversidad igualmente de definiciones, pero más que por el ámbito histórico, por el frente epistemológico, por la perspectiva epistemometodológica desde la que se hace la definición. Yo voy a hacer un inciso aquí, un paréntesis didáctico, posiblemente. Vamos a tener dos encuentros, ¿no? En este primer encuentro vamos a abrir, a presentar, a mostrar algunos elementos, digamos que de corte conceptual, para ver la mirada desde la cual estamos haciendo esto. La próxima semana, el viernes, trabajamos directamente entonces con alguna dinámica. El viernes 26. La de Río, disculpen. El viernes 26 sí trabajamos entonces una mirada, un paneo de pedagogía latinoamericana con autores y autoras, con precisión de algunos pocos, ¿no? En este sentido entonces, y vuelvo, cierro paréntesis, pensar la educación igualmente tiene los componentes de esta mirada que estamos planteando. Acumulado histórico, conceptos axiales, categorías de análisis con los que miramos la cosa, perspectivas, concepciones de realidad, conocimiento, verdad, formación, eso, el propio concepto de formación cultural, ¿no? Imposiciones, yo hablo de unos conceptos
de Occidente, conceptos occidentales del norte además, ¿no? Y todas esas cosas tenemos que ver. Podemos encontrarnos unas dos opciones, entre muchas, de la pedagogía como proceso de reflexión sobre la educación. Una pedagogía, digamos, universitaria, académica, formal, sistemática, que se autoglorifica, y una pedagogía no teórica. La primera, teórica, y una pedagogía no teórica, invisibilizada por la primera, defenestrada por la primera, a veces hasta rechazada por la primera. Perdón. ¿Alguien tiene chamos en escuela básica aquí? Compañero, ustedes. Llevamos a los chamos, el compañero allá, llevamos a los chamos para el colegio, ¿verdad? Y ahí conversamos con la gente. A veces hasta hablamos mal de la maestra o del maestro. Esa maestra del cipote, no sé qué. O al contrario, pana, mi chamo tiene una maestra que buena es, inventa, no sé qué. Eso es reflexión pedagógica. Solo que muchas veces, ojo, la academia no la reconoce. Los chamos de educación inicial tienen pensamiento pedagógico. Los chamos llegan a la casa y al otro día, después de una jornada, levántase Leonardo para clase. No, mamá, yo no quiero ir para clase. 5 minutos, pasan los 5 minutos, pasaron los 5 minutos, Leonardo, no, mami, no, mami, la maestra es fea, yo no quiero ir llorando, tú sabes, ¿no? Pero ¿por qué fea? Entonces el chamo te hace una descripción. La maestra me grita, la maestra no me escucha, o el maestro no me quiere, el maestro me pone a hacer cosas que no me gustan, yo me canso y ella no me presta atención. Es un análisis pedagógico de un chamo de 3, 4, 5 años, pero no está en los textos de pedagogía y no está en los videos. El SIM, porque hay un poco de gente aquí irreverente, permite hablar de esas cosas aquí, pero en muchas escuelas de educación no se habla de eso. En muchas escuelas de educación no se reconoce la existencia de una pedagogía no teórica. Entonces tendríamos por ahí la idea para completar el intento de definición. Podemos entender entonces la pedagogía como un esfuerzo sociohistórico, como un esfuerzo humano de reflexión teórica o no teórica sobre la educación. Y aquí entonces empezamos ya a pelear, a discutir, a tensionar. Extrañamente, en muchos textos, en muchas instituciones de formación de formadores y formadoras, se utiliza como sinónimo indistintamente, así como si no importara, los términos pedagogía y didáctica. Vean que no decimos aquí, la pedagogía es la ciencia de la educación y nos ponemos serios así, nos arreglamos el paltó y tal. No, no es la ciencia de la educación solamente. Ha sido ciencia de la educación, puede ser un poquitín ciencia de educación, pero es otras cosas. Afortunadamente, posiblemente, cosas peores. ¿Como qué? Como reflexión, como búsqueda de contradicciones en el seno del ser. Entonces la pedagogía, ¿no?, se sale de la ciencia formal, ¿no?, se sale de la ciencia esa que solamente cuantifica. No estoy contra la ciencia, ojo, se sale de la ciencia que cuantifica solamente y empieza a encontrar otras cosas en la educación, como esa mala palabra que acabo de decir, que es despecho, ¿no? Así que la pedagogía teoriza, piensa, reflexiona de forma teórica o no teórica, sobre la educación. Pero si la educación es lo que hemos dicho, ¿cómo entendemos la formación? Repetimos, lo decíamos antes. Proceso de construcción, de edificación del ser humano. El primer referente tiene un peso sociohistórico. El segundo referente, la formación, tiene un peso político-cultural, que es otra cosa de la que hablan poco los textos de didáctica. Entonces los maestros somos una cosa aséptica, pura, impoluta, buenas mozas, así como estas muchachas, pero no, los maestros tenemos nuestras fealdades también,
¿no? Y nacemos en lugares específicos y en momentos específicos. Los textos de didáctica tienen una serie de bondades y más adelante vamos a hablar de ello, pero una de las cosas es que a veces, no lo digo, digamos, contra nadie, por allá estaba el profe, Dios, ¿me está escuchando? Sí. Lo digo por la influencia del positivismo, ¿no?, desde el siglo XIX hasta hoy para pensar una realidad particular que es la educación, la escuela, la docencia, la evaluación, el currículum, abstraídos de la realidad, retirados de su contexto sociohistórico. En ese sentido, entonces, creemos que es importante ver entonces una diferenciación entre pedagogía y didáctica, asumiendo entonces la didáctica sí en un plano un poco más disciplinar, un poco más en el ámbito de la preocupación, de la reflexión, de la acción, de la práctica sobre el complejo ámbito, sobre el complicado ámbito de la realidad humana que son los procesos de aprendizaje, donde, repito, el positivismo ha tenido una fuerza, un peso hegemónico y ciertos espacios que nos constituyen, por ejemplo, el tema cultural, regional en Venezuela, o las posiciones políticas, o los gustos deportivos, o las esperanzas político-culturales, muchas veces no están marcados. Hablar de pedagogía latinoamericana, entonces, implica preguntarse de qué hablamos cuando hablamos de pedagogía. Entonces hablamos de una reflexión sobre el ser y el deber ser de la educación que, aunque puede tener ámbitos locales, nacionales, tiene un contexto general que denominamos Latinoamérica. Existe una pedagogía nuestra, una pedagogía, repito el término, que ha sido invisibilizada, y a mí eso no me parece inocente. A mí no me parece inocente que se utilice como sinónimo pedagogía y didáctica. ¿Por qué no me parece inocente? Porque creo que hay perspectivas epistemometodológicas que son a su vez perspectivas políticas para los cuales, desde su concepción de la esencia de la realidad como realidad homogénea, ideal, etcétera, no establecen esta diferenciación porque pensar la educación no es tan importante como hacer instrucción. Entonces, no, pensarla no es tan importante. Hagamos. Entonces, por la vía del idealismo, de las perspectivas empírico-analíticas, encontramos entonces un pragmatismo disimulado que piensa la educación, pero que nos dice disimuladamente también que no pensemos la educación, ¿no? Usted dé clase, concrétese a dar clase bien. Mire, así se usa el pizarrón, así se agarra la tiza, el marcador, así se hacen las láminas ¿cómo se llama esto? De PowerPoint, así se utiliza el iPad, así se utiliza el iPod, o sea, porque además tenemos que estar tecnologizados, porque si no, somos atrasados. Lo cual tiene verdades y mentiras. En este sentido, entonces, esas son parte de las dagas de plata que ponemos sobre la mesa. Pedagogía no es sinónimo desde esta mirada de didáctica. Educación no es instrucción, no es enseñanza. Por eso el profe Luis Vigo, que ha estado por estos previos, establece una diferenciación clara, precisa, extraordinaria entre sistema educativo y sistema escolar. El sistema escolar dentro del sistema educativo. En el sistema educativo, la familia, la escuela, la calle, los medios de comunicación, de difusión, de información, la iglesia, el ejército, la escuela, el sistema escolar. Pero cosas diferenciadas que nosotros necesitamos ver, porque la escuela existe en una sociedad. ¿Qué enseñan a veces algunas instituciones y a alguna gente quizás no le guste? Enseñan a comportarse en el aula. Como si el aula no está en un edificio, el edificio no está en una población, la población no está en una región, la región no está en un país. Entonces, la abstracción de instituciones
de las instituciones escolares es una expresión no solo epistemológica, sino una expresión de control político. Cambiemos, princesa. Hemos hecho referencia a las perspectivas epistemológicas. Voy a acelerar un pelito aquí. ¿Hasta las 5, Karina? ¿Hasta las 5? Sí, vamos a ver si me soportan. Sí. ¿Cómo vamos a entender las perspectivas epistemológicas? Miradas, puntos de vista, ¿no? Ordenadas, sistematizadas, con estructura teórica, que plantean, asumen y plantean concepciones de realidad, concepciones de cómo conocer la realidad y concepciones del producto de ese conocimiento. Es decir, junto a las concepciones de realidad, concepción de método y concepción de conocimiento. Pero estas nos van a generar también otro elemento, que es el concepto de verdad, los criterios de certeza. Cuando una teoría es cierta, cuando lo que decimos desde el punto de vista académico, formal, institucional, teórico, conceptual, epistemometodológico, es verdadero, es cierto, ¿no? Entonces, tenemos perspectivas, ustedes las conocen, empírico-analítica, fenomenológica, dialéctico-crítica, ahora posmoderna. Quizás hace 20 años no podíamos decir eso. Alguna gente considera que ya el posmodernismo es una perspectiva epistemometodológica. Leo para ustedes: miradas que sustentadas en una determinada concepción de la realidad, desarrolla diversas reflexiones y prácticas de error de tipeo sobre el ser y el deber ser del conocimiento. Estas miradas tienen cargas históricas, socioeconómicas, sociopolíticas y socioculturales. En eso vamos a estar insistiendo. No hay pedagogía sin carga, entonces, histórica, socioeconómica, sociopolítica y sociocultural. No hay pedagogía aséptica. Es un cuento eso de que existe una pedagogía pura, impoluta, hecha desde la investigación exhaustiva. No, toda pedagogía está cargada de subjetividad política, cultural, social, ambiental, etc., ¿no? Y todo lo que digo es conversarlo. Todo lo que digo tiene también matices y posibilidades de enfrentamiento, ¿no? No es absolutamente cargado de afirmación. ¿Pasemos? Sí. Las perspectivas, las tres, digamos, tradicionales. Este es el modelo de José María Mardones, que ustedes conocen, que viene del planteamiento de Habermas, y este a su vez del planteamiento de Bernstein. La primera perspectiva postura el empírico-analítico, un poco lo que aprendemos en el liceo, en laboratorio, ¿no? Las palabras clave, las categorías con las que el currículum oficial, tradicional, histórico, hay que decirlo, todavía vigente, enseña muchas cosas en el ámbito de las ciencias naturales. Experiencia, en este caso experiencia objetiva, cuantificación, objetividad, verificación, hipótesis, comprobación, orden. Sí, gran parte de la realidad solo puede develarse desde esta mirada. Pero militamos en la idea de que no toda. O sea, esto es perfecto para ciencias naturales. Debe hacerse así, posiblemente, en ciencias naturales. Pero en las ciencias del espíritu, en las ciencias sociales, debe ser así. Todos y todas menos, ¿cómo te llamas? Francis. ¿Cómo medimos un despecho? ¿Tú puedes medir un despecho, princesa? Tú que levantaste la mano. Difícil. Yo ya ando con un 58.3% de despecho, ¿no? Esa mujer me dejó un 87% de despecho. Ando burda de despechado. Ando reventado de despecho. Pero no le colocamos cifras, ¿no? Es muy difícil. Entonces, pero forma parte de la realidad. Dime. Un despechito de ese lado.
saber qué es no asegura poder definirlo, tipo diccionario, no. Y eso puede que sea bueno por ahora también, ¿no? La segunda perspectiva que mencionábamos, faltan unos conceptos ahí, la perspectiva fenomenológica, hermenéutica y lingüística sí abordaría esto, sí se preocuparía por esto. Y tenemos en esta perspectiva todo el trabajo psicoanalítico, la preocupación típica, por ejemplo, del lenguaje, del inconsciente, de los sueños oníricos, ¿no? Los sueños sociales están en la otra perspectiva a veces, ¿no? Pero tenemos acá cosas que la ciencia positiva no aborda, deja a veces de un lado, como la intuición, por ejemplo, ¿no? Queda fuera. Sin embargo, para esta perspectiva juega un papel importante para el conocimiento de la realidad social, humana, psicológica, ese concepto. Una categoría clave de esta perspectiva es la de comprensión, otra la de interpretación, y contrario a la perspectiva empírico-analítica en la que la objetividad es muy importante, acá es la subjetividad, ¿no? Ambas perspectivas en realidad reconocen el otro componente, pero le dan énfasis a uno, ¿no? Sí, se complementa. Eso es. La tercera perspectiva, un poco desde la que estamos mirando el tema de la pedagogía latinoamericana, la perspectiva dialéctica, dialéctico-crítica, hermenéutico-crítica, histórico-crítica, conocida en los bajos fondos con ese nombre, histórico-crítica, ¿no? Tiene también entonces una serie de conceptos axiales, de categorías de análisis con las que piensa la realidad, con las que mira la realidad, con las que construye sus reflexiones, sus discursos sobre aspectos determinados de la realidad. Totalidad concreta es uno, praxis, ideología, clase social, dialéctica, contradicción, historia, diversidad. Pásalo un momento porque creo que hay una lámina que, para ver si... ¿Otra? Atrás. Estamos viendo entonces la pedagogía latinoamericana, repito, en gran medida desde estos referentes. Es decir, creemos necesario trascender el ámbito local, nacional, para mirar lo que otros y otras han pensado, han dicho, han escrito, han construido, han debatido sobre el ser y el deber ser de la educación y de la formación en otros lugares de nuestra América. ¿Sí? Para no vernos tan solos y tan solas, ¿no? Pero sobre todo para acompañarnos en estos espacios en los que, con el criterio de totalidad, vemos una pequeña parte de lo que es expresiones de nuestro pensamiento, repito, sobre el ser y el deber ser de la educación. Un problema tenemos acá, de repente lo tocamos la próxima semana, que aunque pudiera parecer contradictorio, pero es lindo, es la sombra de un árbol que se llama Paulo Freire. Grandioso, extraordinario, bello, creativo, sí, lo máximo, Paulo Freire. Pero con un problema con el compañero nuestro. Es que a veces su sombra oculta a otros compañeros y compañeras. Y esta mirada puntual positivista también ha agarrado a Paulo Freire como de sopa. Entonces, si usted aprende a Paulo Freire, usted es un teórico crítico. ¡Wow! Entonces Simón Rodríguez no importa, o Bernstein, o otra gente, Lola Sendalen, Jorge Gantiva, que andaba por aquí en estos días. No importa. Usted resuelve todo está en los libros de Freire. Cualquier cosa que usted busque está en los libros de Freire. ¿Esta cosa está sonando, no? Eso es un tema que tenemos que abordar descarnadamente. Hay que estudiar a Freire. Freire es lo máximo. Pero hay otras mujeres y otros hombres que también tienen una producción y también han desarrollado lucha de clases en términos
educativos en toda Latinoamérica. Necesitamos que se reivindiquen. Cosas como mujeres que en este continente desde el siglo XIX han hablado de la educación inicial. Pero a nosotros nos enseñan a Montessori, a Pestalozzi, que son buenísimos, son excelentes, pero nosotros también tenemos nuestra mirada, también tenemos nuestros hombres y mujeres que han empezado la educación inicial y solamente es necesario que lo veamos, o sea, con absoluta humildad, mostrémoslo, ¿no? Requerimos entonces una mirada de totalidad para repensar nuestras prácticas educativas, instruccionales, de enseñanza, de aprendizaje, porque es el otro tema de los manuales. Usted agarra la tiza así y borra el pizarrón asado y hace la guía no sé qué tal, pero no piense su contexto, no cambie lo dado, no haga preguntas al manual, ni a su coordinadora, ni en su casa, ni en ningún... Hágale solo preguntas a los chamos. Y eso es horrible, ¿no? Necesitamos preguntarnos, necesitamos cuestionarnos, necesitamos dialogar respetuosamente, pero necesitamos además praxis. Y entendemos acá praxis no como práctica y no como cualquier práctica y no como una palabra así para chapear a la gente para que sepan que no, yo estudié en la universidad, praxis, no, porque mi praxis y tal, la gente a veces se pone pretenciosita, ¿no? No, praxis como práctica transformadora, más rudo, me perdonan la expresión coloquial. Hay práctica contemporáneamente, una alternativa es cuando conjugamos teorías y quehaceres para transformar la realidad, ¿no? Alternativa 2, cuando la transformación de la realidad en pequeños aspectos o como estamos haciendo latinoamericanos y latinoamericanas en todo el continente es pensado. Así que la praxis como planteamiento y como acción revolucionaria, como acción transformadora, es un elemento, es un componente, es un criterio, ¿no? Entre otros, por lo cual estamos pensando la pedagogía latinoamericana, la formación del ser humano, la edificación del ser humano, la formación en su carácter total, en su carácter identitario latinoamericano, en función de transformarla, en función de, entonces, identificar las contradicciones que se mueven en su seno y superarlas. Porque también hay una ciencia así, hay una ciencia que es absolutamente descriptiva y se queda en la descripción y no mueven nada para transformar a la realidad social. Aquí estamos en una perspectiva en la que gran parte de lo que hacemos tiene que ver con transformarnos. En ese sentido tenemos otra serie de conceptos, de categorías, y estoy aprovechando aquí para ir adelantando la mirada desde donde hacemos esto. El concepto de ideología, habitualmente lo encontramos con tres acepciones: su acepción originaria, ideólogos, estudio de las ideas, tratado de las ideas, una segunda acepción como ideas políticas, que se usa mucho, y una acepción más marxista, con derivaciones de otro tipo, que estructura de ideas que velan las verdaderas relaciones de poder en lo real social. Ahí dejan ver un poquito, pero otro tanto no. La ideología en ese sentido entonces es un componente del control, es un componente de la dominación, de la hegemonía. La ideología desde esta mirada se expresa en prácticas, se expresa en textos, se expresa en discursos, se expresa en consideraciones, se expresa en relaciones sociales, en relaciones humanas, en relaciones personales, en relaciones públicas. La ideología entonces nos hace pensar que solo se estudia educación en los pedagógicos y en las escuelas de educación. Que si usted no sale de una escuela de educación o un pedagógico, usted no es educador. Pilas con eso. Yo sé que ustedes no creen eso, pero pilas con eso. Porque eso es lo que nos dicen ahí, y hay gente que sale creyéndose eso.
Y después generamos prácticas, nosotras hacemos prácticas contrarias a la posibilidad de liberación y edificación, o de edificación y liberación, como queramos verlo, del ser humano. Prácticas repetitivas, prácticas de control, prácticas de negación de la humanidad, prácticas incluso que en esta negación de la humanidad nos niegan como latinoamericanos. Entonces, usted va a prácticas didácticas en, qué sé yo, en sexto semestre o en segundo semestre, y usted no puede echar un chiste en clase, porque lo raspan o la raspan, porque los chistes no están en los manuales de pedagogía ni de didáctica, ¿no? O ustedes han visto eso. Existe la expresión algo así como alternativa jocosa, actividad jocosa, pero chiste no. Y si usted la hace con mucho cuidado, hay que planificarla. O sea, una característica nuestra del Caribe, para que gran parte de las cosas las enfrentamos, mi abuela Enriqueta decía, con una J mayúscula, echando broma con una J mayúscula. Y si no fuese así, posiblemente no la soportaríamos como sociedad. Entonces, la broma, la chanza, como diría el profe Cánchica, la joda, la echadera de broma, está en nuestra idiosincrasia y forma parte entonces no solo de los quehaceres educativos, de enseñanza, de aprendizaje, sino que debe formar parte de la reflexión pedagógica de corte teórico. El reto está aquí, con lo último que acabamos de decir, en revisar a las revistas formales académicas a ver cuál permite un chiste en un artículo indexado, en un artículo arbitrado. Un reto que les proponga, revisen 10, 20, 30 artículos. Incluso a veces rechazan los árbitros los epígrafes en los artículos. O sea, eso forma parte de componentes de dominación que están en el orden de lo que hemos dicho de la ideología y que hay que enfrentar. Enfrentar la ideología es praxis, en tanto es práctica transformadora, ¿no? El otro concepto importante que tampoco aparece en los manuales, bueno, sí aparece de verdad, en algunos manuales por ahí nuevos de didáctica, es el concepto de clase social y de lucha de clases. Aquí otra vez está la ideología, y ahora empiezo a hablar un poquito de la ideología. Nos han hecho creer que la ideología, que la lucha de clases es que unas personas persiguen a otras con unos martillos en la mano así para darle un martillazo en la cabeza. No es así. Aquí puede haber lucha de clases, aquí en el CIN puede haber lucha de clases, debe haber lucha de clases, debe haber lucha de clases. Si en tanto la sociedad no sea comunista, existirá lucha de clases, sencillo, manualesco. Construimos el comunismo, llegamos al comunismo, se acaban las clases sociales, no hay lucha de clases, así. Claro, con una serie de reflexiones marxistas, marcianas y marxólogas, como decía Ludovico Silva. Pero el tema de las clases sociales está presente, no es lo mismo decir estrato social que clase social. Ojo, ¿no? Los estratos en general, desde el punto de vista de la mirada geológica de mediados del siglo XIX, eran componentes de la estructura de la Tierra estáticos. Todavía no ha surgido la comprobación, o ni siquiera la teoría de las placas tectónicas y su movimiento, etc. Sabemos ahora que no es así, ¿no? Y los geógrafos y geógrafas, por favor, ayúdenme. Pero ahora sabemos que se mueven. Así que el concepto de estrato también tiene su terremotico dentro. Dialéctica, todos lo conocen, todas la conocen, pero sin embargo es importante marcar acá que es un estilo de pensamiento que reivindica la tensión, la contradicción, el movimiento, el cambio, la posibilidad de transformación, la historicidad. Entonces, este ámbito es peligroso porque es un ámbito de búsqueda, un ámbito de encuentro, un ámbito de enamoramiento y despecho, un ámbito de encuentros y desencuentros, pero sobre todo un ámbito de diálogo, y es muy importante. Si nosotros no tenemos en Venezuela esa nota, anda espiando a nadie, nosotros hablamos con la gente y confrontamos, y si es en el barrio, más rápido.
A mí me enseñaron en mi barrio, si hay un problema, usted llame a la gente. Ah, ¿qué es lo tuyo? No, tal cosa, fin, ya. Así. No andamos espiando a nadie si el teléfono y la vaina, no. Dialogamos. Entonces, esto parece muy coloquial, sí, parece muy coloquial, no parece académico, sí, no parece académico, porque a la academia en general, sentimentalmente, el barrio no le interesa. No hay una pedagogía sentimental de la academia en general hacia el barrio. El barrio es otro objeto de estudio, como un coco pelotero, una palmera, el movimiento del mar, una molécula, otro objeto. Y nosotros y nosotras debemos estar atentos en eso a la hora de pensarnos como docentes, como educadores y educadoras, como maestros, venezolanos, venezolanas, caribeños, caribeñas, latinoamericanas, princesa. Este micrófono. Vamos entre panas aquí. Podría mirarse más bien el barrio como parte del contexto donde se da el hecho educativo y no como un objeto ajeno a. Claro, esa es la mirada de la academia tradicional. Eso es lo que estoy negando precisamente. Así que cierta academia, y los que no lo hacen a veces son aislados, ¿no? Pero la academia en general ve al barrio como otro objeto, por eso digo, igual a un coco pelotero, una palmera, una molécula, pero no es así. Digo el barrio, pero también puedo decir la urbanización, también puedo decir el caserío, también puedo decir el psiquiátrico. Sí, no son objetos solamente, son y no son. ¿No? Están cargados de personas con vida, con subjetividad, con necesidades, con amores, con exclusiones, ¿no? Y cosas peores. El tema de la historia, y aquí voy otra vez contra los manuales de didáctica. Me van a disculpar los didácticos y las didácticas. Son pocos los manuales de didáctica y lo hago incluso para fundamentar la idea de la diferenciación conceptual entre pedagogía y didáctica. Son escasos los manuales de didáctica, manuales como tal, que hacen referencia al tema histórico, que no sea la biografía de un autor o una autora. Son escasos. Sí, muy pocos manuales trabajan la didáctica, por ejemplo, como un tema histórico, como una problemática histórica. Unas referencias ahí, ¿no? Comenio y tal, y así se resuelve la cosa en 4 páginas. Punto 3.1, historia de la didáctica, 3 cuartillas y está resuelto. Y después viene todo el instrumentalismo. ¿Por qué no es al revés? Por razones políticas, sencillamente, ¿no? Y el tema de la diversidad. Entonces, reivindicar la heterogeneidad, reivindicar la diversidad, enfrentar algunas expresiones de heterogeneidad, de homogeneidad, ¿no? No necesarias. Ahora hay un espacio que nos parece interesantísimo desde el punto de vista pedagógico, que es todo el tema de la diversidad sexual. Hace 20 años no se hablaba de eso, ahora podemos hablarlo y lo vemos en los medios y lo vemos en la escuela y los chamos de preescolar hablan de eso, vamos avanzando. Pero eso es Venezuela, ojo, no crean que en todo el mundo es así, ¿no? Es Venezuela, es Cuba, es Uruguay, es Brasil, ¿no? Pero en otros lugares del mundo eso todavía es un tabú. Gracias. Bueno, podemos entonces incorporar algunos de esos términos que están al fondo, que hemos utilizado en el mejor sentido de la palabra, para pensar las perspectivas. Leo para ustedes: diversidad, complejidad, inconclusión, ruptura, desorden, crisis, indeterminación, heterogeneidad, azar, pluriparadigmatización, sentidos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora sí podemos pasar la lámina. Ok. Esto implica una problemática que ustedes conocen, ¿no? El tema del ser. En la definición del ser
el planteamiento del deber ser. Eso que algunos han dicho por ahí intentando defenestrar la cosa, la reflexión sobre la cosa, o sea, el tema del ser. Ajá. Pero a esa nos pone ruda porque nosotros podemos preguntarnos, ¿qué es una revolución? ¿Qué es una revolución social? Ajá, échame el cuento, ¿qué es una revolución social? Pero vamos a otro espacio. ¿Qué es una maestra? No un maestro, una maestra hembra. ¿Qué es una maestra? ¿Qué es una evaluación? ¿Qué es el currículum oculto? ¿O qué es pedagogía? Un poco por donde empezamos la conversa, ¿no? ¿Qué es una sonrisa? Nosotros no podemos incluir la palabra chamaco en una ponencia de esa que se llevan a los congresos internacionales. No. Porque todavía la academia no acepta la palabra chamo candela ni chamaco. Pero nosotros y nosotras hemos lidiado históricamente con chamos candela que nos han enseñado muchas cosas. Y chamas candela. A veces las chamas son más candela que los chamos, ¿no? El tema de la concepción de conocimiento, de la estética, importantísimo, incluso para nosotros. Y es un debate que me atrevo a plantearlo aquí públicamente porque en otros lugares lo hemos debatido. La dificultad del abordaje de lo bello y lo feo en nuestros medios de comunicación, de difusión y de información. ¿Por qué las aulas tienen que ser ocre abajo y azulito claro arriba? ¿Por qué? Unos tipos en los años 40 que escribieron que habían unas investigaciones y que eso te daba paz y tal. Ajá. Pero traigámoslo para este momento. ¿Cómo quieren los chamos pintar las paredes de su escuela? O las maestras o los maestros o la comunidad. O sea, hay una imposición estética, porque la estética está acompañada de política. Y lo vemos con esto que ahora afortunadamente le han dado una denominación, déjeme ver si me acuerdo, desabastecimiento programado. Cuando el paro del golpista, el año siguiente, 2003, desaparecieron entonces todos los artículos de limpieza. Y nosotros, como somos indígenas, somos bañófilos, ¿verdad? Nos gusta un baño. Nosotros no salimos para la calle si no nos bañamos. Y si se nos hace tarde, no sé qué, una horita más, que ya arreglamos, ya antes de salir no volvemos a bañar. Y si se nos descuidaron al mediodía, da tiempo de comer, vamos y nos bañamos rapidito, pedimos un baño, y en la tarde llegamos y nos bañamos. Nosotros y nosotras somos bañófilos, ¿no? Y nos gusta estar con nuestro amorcito en el baño y conversar y tal. Nosotros somos así, como caribeños, ¿no? Entonces, en ese año se recogieron todos los artículos de vista. La burguesía que recogió los artículos de limpieza. Los de la casa también. Entonces, no había, recordemos, no había crema dental, no había jabón para lavar la ropa, no había nada. Pero fue como brusco, tosco, burdo. La burguesía aprende. Cientos de miles de personas estudiándonos, escuchándonos, viéndonos, siguiéndonos, copiando nuestras maneras de caminar, de sentir, de ponerle sal a la sopa o al pescado, o de no ponerle nada. Las maneras de piropear, de desquerernos, de amarnos, de ayudarnos, todo eso está observado en este momento. Entonces, ¿qué se inventaron? Y yo voy a decir aquí, no ha sido una mala idea, les ha dado resultado, es el desabastecimiento programado. Entonces, en diciembre no había jabón azul. ¿Qué cosa el jabón azul? Necesitas jabón azul para lavar la cosa, para echarle las hallacas. Entonces después no había crema dental en enero. Y el otro mes no había, creo que era esa cosa de echarse el champú. La gotica, el goteo, ideológico. Y vean, de repente con lo que menos esperaban,
que era el papel sanitario, la explosión. Pero hubo una respuesta social de consumo, hay que decirlo, de consumo, pero también de resistencia. Hubo gente que no cayó en la trampa, muchas familias que no cayeron en la trampa, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales, en las zonas pesqueras, en las zonas indígenas, mucha gente que dicen no cayeron en la trampa. Pero es la ciencia al servicio de la dominación, ¿no? Entonces la primera vez fue burda, tosca, después estudiamos la cosa, estos se comportan así, estas femenino se comportan de esta otra manera. Este pueblo ha aprendido. ¿Ves? Entonces, si está el concepto de aprendizaje en una situación social, es mi lío si soy pedagogo o pedagoga. Si está el concepto de aprendizaje, ese es un problema pedagógico. Y en este caso que acabamos de mencionar, está vinculado a lo económico, a lo social, a lo político, al control del poder, a lo jurídico, ¿no? A lo antropológico, a lo antropohistórico y palabras más raras que esas todavía, ¿no? El tema de los valores, la ética. Menciono aquí a dos profes que han estado caminando por estos previos del penthouse, la profe Mayra Bolívar y la profesora Magaldi Telles, María Gilda Castellano. Vienen hablando desde los 80 de lo ético-político. La profe Mayra y la profe Magaldi nos decían hace muchos años, cuando yo era mozo, hace muchos años, que hablar de ética aislado era un error no solo teórico, sino político. Era eso un problema pedagógico. No existe la ética aislada, dicen esas mujeres. Todo lo ético es político. Así que lo pertinente es hablar de lo ético-político. Y yo creo en eso. Ustedes no tienen que creerlo, yo creo que eso. No hay cosa ética que no sea política. Igualmente, no hay cosa estética que no termine siendo político. Porque entonces ahora, no hay harina de maíz tal, precocida. Yo no compro la otra porque esa hay que echarle mucha agua. Entonces la otra señora o el otro señor, yo no compro esa porque esa, con un poquito de agua que uno le echa, entonces ya tienes que empezar a amasar. La otra es que esa hay que amasarla mucho, porque hay una estética que nos impusieron de que la harina de maíz precocida es ese modelo, no otro. Y pasa con los helados, pasa con la comida, pasa con la ropa, pasa con todo. Entonces hay que peinarse de una manera, hay que utilizar los lentes de otra, hay que ponerse el collarcito así asado. Entonces lo estético en la sociedad burguesa, en la sociedad mercantil, en la sociedad capitalista, es también, aparte de lo lindo que es conversar sobre la belleza y la fealdad, mecanismo de control social. Es expresión de hegemonía política. Así que no es cualquier cosa para nosotros y nosotras pensar la educación desde el tema estético como problema político y desde el tema ético desde sus implicaciones políticas. Y, lógicamente, el tema de las finalidades. El tema de las finalidades. Desde las gigantescas, desde las más lindas. ¿Para qué nos metemos en líos para hacer una revolución? Porque también a uno se lo dijeron y uno a veces hasta lo dice. Pero tranquilo, tú sabes que las cosas no se resuelven así, o para qué vas, tú si eres enredado, José Leonardo, siempre buscando de las 5 patas al gato, que vamos a quemarnos caucho y tal. A veces hay que quemar caucho, ¿cómo se hace? A veces no. Pero sin criterios sociopolíticos no podemos definirlos. Y eso no es una responsabilidad de otros y otras en el ámbito educativo y escolar. Es una responsabilidad de las maestras y los maestros, de los estudiantes y de las estudiantes, de los directivos y de las directivas, de los trabajadores, es decir, de la comunidad. La comunidad, como dicen las paredes en Caracas, con la política con las comunidades al mando. Las comunidades al mando. La comunidad de acompañantes pasan la lámina. Gracias. Esta muy rápida, solamente para verla. Pasamos a otra. Pensamiento pedagógico crítico. Que
pudiera implicar? Eso está desordenado a propósito, porque entonces eso lo podemos ordenar a tipo académico, ámbito teórico, ámbito sociológico, ámbito político, pero no es así en la vida real. Pensar críticamente la pedagogía podría implicar, entre otras cosas, negarla. La profe Mayra tiene toda una serie de argumentaciones para hablar de antipedagogía o de contrapedagogía o de pedagogía de la resistencia. El tema de la contradicción, la relación entre historia y utopía, pero me salto algunas de esas, y ustedes pueden verlas. Las construcciones intersubjetivas, en preescolar, por ejemplo, o el tema de la necesidad de una didáctica cariñosa en el postdoctorado. Tú lo que estás es loco, José Leonardo. No. Porque nos comportamos entonces en los estudios de posgrado igualito que en la básica. Igualito. Vamos para clases sin leer, se nos olvida ya no la vaina, no sé qué, la guía, tal. ¿Sí? Y cuando llega el profesor, estamos chismeando y tal, y hablando, no sé qué, nada. Cuando llega el profesor o la profesora, todo el mundo, igualito. No, pero esa es la maestría. No, son los estudiantes de maestría, cuidado. Se caen a poco. ¿No? Esas construcciones intersubjetivas son aprendizajes, por lo tanto son problemas pedagógicos. Y salto a una, para pasar esa lámina rápido que está un poco loca. A dos, la relación de las problemáticas de clase y de género y clase social, por un lado, y el tema de la autonomía político-organizativa, y con ese concepto pienso la docencia y la educación en toda Latinoamérica. ¿Sí? Nos dicen en las escuelas de educación o en los pedagógicos, usted tiene como una de sus principales responsabilidades ser un buen docente, pero formar políticamente en la autonomía orgánica a sus compañeros estudiantes y estudiantes. ¿Nos dicen eso? No, ustedes lo saben, yo estoy repitiendo aquí cosas que ustedes saben. Yo creo que para allá tenemos que empujar. Y para empujar para allá tenemos que conocernos. Porque seguramente se hace, pero de manera aislada. Posiblemente se hace por presencia de organizaciones en las escuelas. Posiblemente se hace por digamos, inquietud política, dirían en el periódico, de algunas maestras o maestros. Pero ¿qué necesitamos para construir revolución, para hacer praxis educativa? Estar organizado. Tener autonomía de los criterios mercantiles, positivistas, mercantiles, burgueses, de sus concepciones de la educación. Pasemos. Y vamos entonces a contramarcha. Lo primero que necesitamos reivindicar es la posibilidad del pensamiento para pensar la pedagogía latinoamericana. Algunos fundamentos filosóficos de los que hablamos ahora hay que tenerlos presentes, o deberíamos tenerlos presentes, o podríamos tenerlos presentes. Me salto la tercera línea y la cuarta y llegamos a pensamiento pedagógico. No, porque yo soy egresado de la universidad, entonces yo puedo pensar la educación, ¿sabes? Me choneo un poquito con eso. ¿Qué necesitamos en un continente y en un país que se está enfrentando al más grande poder del mundo en el ámbito educativo y escolar? Entre otras cosas, pedagogía crítica, pedagogía irreverente, pedagogía creativa, pedagogía insumisa, pedagogía que tiene criterios para pensar la educación, el sistema educativo, y criterios para pensar la escuela, el sistema escolar. Es una pedagogía, y a mí me gusta remarcarlo, que no es resignada a nada. Una pedagogía que no se resigna. Una pedagogía que a veces camina o nada a contracorriente. Una pedagogía que, como decía el presidente Chávez, respeta, defiende, impulsa, trabaja para la naturaleza. Una pedagogía que es creativa, no en términos solamente didácticos,
sobre todo en términos precisamente artísticos, que esa es otra cosa que ha desaparecido de las escuelas. Entonces, a veces es hasta un castigo. No, es mejor que tú este año trabajes con historia del arte. Castigado con historia del arte. O sea, leer poesía en la universidad es la cosa más ridícula que hay, ¿verdad? Te lee poesía en un salón de clase, oh, ¿y este viejo qué le pasa? ¿O no? Dime la verdad, Karina. ¿Ah? De pana. Porque ha sido excluida precisamente la poesía, la música, el teatro, hasta de las escuelas, los títeres, disimuladamente. Ah, no, yo les llevo una película. Ay, qué fino, ya. Para que el títere es otra cosa. Hacer el títere es otra cosa. Construir la historia del títere es otra cosa. No. Sí, buenísimo llevar la película, pero hay que hacer el títere también. En todos lados. Desde inicial hasta postdoctorado. ¿No? Y hay que ver la película, hay que leer el cuento y hay que pintar. Nosotros hicimos un ejercicio una vez por allá en aquellos predios. Leímos un texto sobre un autor del cual hubo un seminario en estos días en Fuerte Tiuna, Karel Kosik, de su texto Dialéctica de lo Concreto. El tipo es rudo, realmente rudo. Hay que leerlo con agüita, papelito blanco así, para hacer un esquema por párrafo, pero también es delicioso. Es muy abstracto. Bueno, leímos Karel Kosik y después nos llevamos marcadores de colores, barritas de esas de colores de cera, unas acuarelas, hoja blanca y dibujen ahora el concepto de totalidad concreta. Y los muchachos yo que les dije, háganlo ustedes porque yo no puedo, tengo como 5 años intentándolo y no puedo. No, me integré. Nada, dibujamos las cosas más locas, ¿no? ¿Y qué implica esto? Que estos esfuerzos mínimos o estos esfuerzos particulares, si son en revolución, deben estar conectados. Si son en revolución, deben estar fundamentados. Si son en la revolución venezolana, entonces deben estar conectados con otras expresiones en Latinoamérica. Sencillo. Yo no sé si nos dará tiempo, Karina, de ver, sí, en 10 minutos. Yo le digo a ella porque es la jefa, tiene cara de jefa, mire, porte de jefa y tal. ¿Ah? En cambio nosotros estamos aquí, tú sabes, segundones de ella. Hay que reírse de vez en cuando. Pasemos la princesa. Ok. Entonces pensamos la pedagogía latinoamericana, lo decimos abiertamente, aquí no hay nada séptico, no es impoluto, no es producto esto de una investigación objetiva, no, es producto de investigaciones en plural, políticas, pedagógicas, antropohistóricas, ¿no? No hay, porque no es el referente en este caso, investigaciones objetivas para otros espacios de la realidad, sí van y son necesarias las investigaciones objetivas. Pasemos, ¿no? Tenemos entonces la necesidad de ubicar contexto. Y ahí metemos una palabra como para pelear: posmodernismo. ¿Existe el posmodernismo? ¿Es verdad eso que decía el profe Rigoberto Lanz o algunos invitados que vienen al CIN eventualmente? Esta sociedad, la del globo, el mundo, es totalmente posmoderna, es medio posmoderna, es cuasi posmoderna o no es posmoderna. ¿Es el posmodernismo un problema de intelectuales izquierdosos y barbudos y tal? ¿O hay una condición sociohistórica posmoderna que impacta lo real social y son condicionantes fundamentales del pensamiento teórico pedagógico?
Son una pregunta de examen, pero es una pregunta que necesitamos hacernos. Necesitamos hacerla. Sí, hay unas condiciones sociales actuales que condicionan nuestros quehaceres educativos escolares y por lo tanto nuestro pensamiento sobre ello. Un elemento de posmodernidad, supuestamente, tecnología de la información y la comunicación. Presentes fuera del ámbito escolar, presentes con mucha fuerza en el ámbito escolar y presentes después que suena el timbre de salida de la escuela o del liceo y ¡truc! Salimos. Entonces, necesitamos indudablemente ver el tema histórico, pero también ver una diversidad de componentes de la sociedad contemporánea, ¿no?, que tienen que ver con el resurgimiento en cierta medida de algunos criterios de pensamiento, todo esto de la teoría del caos, la teoría del pensamiento complejo, que ya Marx hablaba de complejidad y ya los filósofos griegos hablaban de complejidad, el resurgimiento de algunos criterios, pero también aparición de situaciones nuevas, repito, todos los desarrollos de tecnología de la información y la comunicación vinculadas a lo real social, el tema del desbarajuste en las perspectivas epistemometodológicas, que algunas nos sirven ya para explicarlo todo, la propia construcción. Vale, porque tú estás sentado allá arriba, porque tú no estás aquí abajo. ¿Ah? Y no puedes grabar desde aquí abajo. Ah, que está con las cámaras. Ah, que hay unas cámaras ahí, así la tiene. ¿Qué? Café, claro. ¿Todos tienen café? Porque yo voy a tomar yo solo. Entonces no tomo. ¿Seguro? ¿Todos tomaron? De repente veo el pan allá. Disculpen la interrupción. Entonces el tema de la posibilidad de existencia de unos discursos que están en este orden, no solo en las Europas, sino en Latinoamérica. Yo creo que vamos a tener que devolvernos, pero vamos a pasar una y para ver una cosa y vamos otra. Veamos las perspectivas, atrás. Más. Ahí. A mí me gustaría que viéramos, pensando en esto, que viéramos un video, lo buscamos. Sí. Vamos hablando de café. Mientras nosotros montamos el video, hacemos recreo de 5 minutos. ¿Sí? Claro, para que descansen de mí 5 minutos.